Hola amigas y amigos de Pensar al Margen, bienvenidos a este nuevo encuentro para hablar de diversos temas, para continuar profundizando temas de reflexión, de análisis, de estudio. Recuerden que Pensar al Margen es una propuesta educativa, una propuesta de pensamiento crítico. Por supuesto no es un seminario, son clases, simplemente son, como diríamos, provocaciones para que ustedes puedan continuar una vez, ojalá, visto estos temas que acá tratamos, continuar su estudio, su análisis y su profundización. Acordate que, y lo pongo acá abajo, tenemos un blogspot donde algunos de los videos, sobre todo los que tienen que ver con estudios de textos, de libros como tal, de hecho el trabajo que estamos haciendo sobre el antiedipo está acá en este blogspot. Vos puedes ir y leer de una manera mucho más juiciosa lo que acá hablamos en simples videos de 15 minutos de YouTube. Así que anda, si quieres, mira cómo estamos desarrollando estas propuestas de análisis, de estudio, de textos muy importantes dentro de la tradición ya de la teoría social crítica. Bien, hemos hablado en Pensar al Margen de temas sobre la iglesia, de temas de la realidad. Ahora estamos intentando hacer podcast también y bueno, vamos a seguir con nuestra propuesta de profundización y de análisis social. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tiene que ver ya dentro de la tradición del pensamiento latinoamericano. Este tema marcó la segunda mitad del siglo XX, todavía hasta hoy, y es hijo de un acontecimiento muy especial y muy importante, del cual ya hemos hablado en Pensar al Margen. Anda a estos videos, a este video y a este video, si todavía no los viste, para que entiendas un poco de lo que vamos a hablar acá. Ese evento especial es el Concilio Vaticano II, y esa hija o ese hijo es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación hace parte ya de la tradición de pensamiento crítico latinoamericano, y ya no solo latinoamericano, sino dentro de la teoría del pensamiento crítico del tercer mundo o de la periferia del mundo, donde las y los pobres, los marginados, las marginadas del sistema capitalista construyen su propia reflexión de fe a la luz e incluso de los mismos elementos que la Iglesia en su magisterio conciliar del Vaticano II, en su tradición, o sea, en su historia, y en las reflexiones y estudios que esta misma Iglesia ha hecho dentro del saber teológico, ofrecen para que las y los empobrecidos hagan su propia reflexión de fe y su propio camino de seguimiento de Jesús dentro de la iglesia o dentro de las iglesias, porque hay que decir algo muy importante, y es que la teología de la liberación, si bien nació dentro de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II, recuerden que el Vaticano II duró de 1962 a 1965, si bien la teología de la liberación nace luego de este acontecimiento o dentro de este acontecimiento, a partir de teólogos que vivieron este acontecimiento, valga la redundancia, el Vaticano II, como Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano, hoy fraile dominico, que escribió ese primer texto fundante sobre la teología de la liberación cuando estudiaba en Europa. Y de hecho muchas y muchos teólogos y también teólogas que estudiaban en Europa, pues, y que fueron testigos de este acontecimiento del Vaticano II, ya dicen en las academias teológicas de este viejo continente de Europa, empiezan a tomarse los elementos que emergen del Vaticano II para refundar la teología y construir una reflexión de fe, un saber teológico, eclesiológico, neumatológico sobre el espíritu,
soteriológico sobre la salvación, etcétera, y eclesiológico sobre la iglesia, acorde a los tiempos modernos que se estaban viviendo en la década del 60 y del 70. Recordemos que el Vaticano II pone el énfasis en que la salvación llegó a todas y a todos, sin distingos de fe, que la iglesia es un camino para llegar a esa salvación, pero es un camino más entre otros más. No es la única depositaria de la verdad, es una más entre la revelación que Dios ha hecho a la humanidad. Y lo que puede ofrecer la iglesia al hombre y a la mujer moderno es un depositum fidei, un depósito en la fe, o sea, una tradición que ha sido fiel a Jesús con todas sus oscuridades y luces, y mostrarle a ese hombre, a esa mujer moderno, que Jesús vino para mostrarnos la liberación y el camino al Padre. Esa liberación que va a hablar el Vaticano II en sus constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes, luz de la gente en latín, y Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, de la iglesia hacia adentro y hacia afuera. En esas dos constituciones va a hablar del reino de Dios, que es realmente lo que vino a predicar Jesús, no a la iglesia. La iglesia es una mediación para el reino. Ahora, ese reino, y acá es un elemento fundamental y fundante de la teología de la liberación, ese reino tiene como privilegiados y privilegiadas a los pobres, a las pobres, a los empobrecidos, a los marginados, y ese reino comienza acá en la tierra a encarnarse en un proyecto histórico, político, social, cultural concreto, y trasciende, porque no se agota en la tierra, hacia el encuentro con Jesús y con el Padre en la esperanza y en la promesa definitiva. Pero comienza acá, y esto es fundante, y sobre esto nos vamos a detener un poco. Lo anterior significa varias cosas. La primera, que la teología deja de ser una disciplina cuyo fundamento epistémico, o sea, la manera de construir conocimiento, es especulativa y solo a partir de, digamos así, el andamiaje conceptual que le ofrece la filosofía. La teología entonces deja de ser una disciplina especulativa, una disciplina de escritorio, una disciplina libresca y conceptual que pareciera más una reflexión filosófica trascendente que teología, y la teología entonces se convierte en una disciplina cuya episteme, cuya construcción de conocimiento es la realidad. En otras palabras, la iglesia, con la teología de la liberación y con el método, ojo a esto, método teológico, porque es sobre todo eso donde está su riqueza, la forma como construye el saber teológico que ofrece la teología latinoamericana es a partir de la realidad, de la praxis, de la práctica concreta. En tal sentido, uno podría decir que el método de la teología de la liberación es la realidad, la reflexión y la acción. Se reflexiona sobre la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de pobreza y de los pobres, que son los destinatarios privilegiados, no los únicos, pero los privilegiados de los evangelios y de la propuesta de Jesús de Nazaret, el Cristo, ¿no? Entonces se parte de la realidad de esos pobres, de la pobreza, de la marginación, se reflexiona, momento 2, se reflexiona a la luz de la tradición, es decir, de los 2000 años de experiencia teológica, reflexión teológica, etcétera, que tiene la iglesia, pero también se reflexiona con el saber, digamos, académico, interdisciplinar, donde ya no solo sirve la filosofía, recuerden, que daba elementos conceptuales cuando la teología preconciliar
antes del concilio se hacía en los escritorios y en la especulación racional, ahora no sirve esa filosofía, y no solo sirve la filosofía, sino que además se necesitan de otras disciplinas. Entonces, para esa reflexión, que parte de la realidad, momento uno, se necesitan no solo conceptos filosóficos, librescos, sino que se necesitan también otras disciplinas, como por ejemplo la sociología o las ciencias sociales, que ayudan a analizar un acontecimiento, el de la pobreza, los pobres, la periferia, la marginalización en el sistema capitalista, con todo su saber acumulado que tiene las ciencias sociales, la sociología y las humanidades, pues ayudan a hacer entonces esa reflexión de la fe también con el saber que tiene acumulado la Iglesia. Y en un momento 3, esa reflexión interdisciplinar sobre la praxis, sobre la realidad concreta de pobreza y de los pobres, nos lleva a una acción, que debe ser una acción liberadora, porque en la teología de la liberación la pobreza es un pecado, y es un pecado estructural, no es solo un pecado de voy a misa y me confieso y entonces no soy más pobre, no. La pobreza es un pecado porque significa que todas esas personas marginadas han quedado en la periferia de un sistema que se enriquece cada vez más y que como una máquina produce cada vez también más pobres. Bien, a la luz de la teología de la liberación, de esta reflexión teológica, de este método teológico, e incluso de lo que dice el mismo Concilio Vaticano II, porque no hay que disociar teología de la liberación de Vaticano II, a partir de lo que dicen los mismos padres conciliares, la reflexión, digamos, más grande de la Iglesia, en su ámbito eclesial más poderoso que es un concilio, pues dice que justamente la pobreza, los marginados, las marginadas, son el reflejo concreto de un pecado que es estructural y por consiguiente tiene causas materiales, sociales, económicas y políticas. ¿Qué significa? Que en el tercer momento, acá, de la acción liberadora, después de la reflexión sobre la acción, de la reflexión, y ahora en esta acción liberadora, pues la liberación consiste en sacar a esos pobres o en ayudar a que esos pobres o que esos pobres mismos rompan ese pecado estructural y sean el signo de la salvación para la tierra, de que podemos vivir como hermanas y hermanos, donde según se dicen Hechos de los Apóstoles 4, 32, 36, y todos tenían un solo corazón y nadie pasaba necesidades, ¿no? Eso está en el Nuevo Testamento. Si eso se logra acá, se ha liberado, si se ha roto este pecado estructural, el cual hace parte, digamos, la sociedad y en concreto la sociedad capitalista. Estos, digamos, como los ejes fundamentales y estructurales básicos de la teología de la liberación. A partir de esto se reconstruye y se resignifica todo. La tarea de la Iglesia, el sentido de la salvación, el sentido de la fe, la promesa de la salvación que hace Jesús, la comprensión sobre el reino de Dios, la comprensión sobre lo que significa ir con Jesús e incluso ser creyentes hoy. Vamos a dejar hasta acá esta primera parte de la teología de la liberación. Vamos a hacer un segundo video para entender un poco también cuáles fueron sus límites, porque no todo fue color de rosa, cuáles fueron sus límites, qué pasó, a qué llevó esa reflexión dentro de la Iglesia y en qué está hoy. Nos vemos.